noche. Aleluya. Que Dios bendiga de una forma especial. Queremos hacer la presentación de los hermanos que están con nosotros. Hoy, alaba a Dios por la vida de cada uno que está con nosotros, que está compartiendo esta noche. Sabemos que es un día especial. Dios nos ha reunido para glorificar su santo nombre. Todos estamos aquí con propósito de adorarnos a Él. Agradecemos a Él. Aleluya. Y yo tengo el placer de pedir a usted que dentro de lo posible usted puede hablar para la persona que está a su lado diciendo, qué bueno que has venido. ¿Ya? Qué bueno, listo. Qué bueno que usted ha venido, porque su presencia es importante en esta noche. Listo, qué bueno que has venido. Qué bueno que usted acá en esta noche. Porque esta es la prueba que venimos para adorar y agradecer al Señor, aquel que vive y que reina por todos los siglos, que de toda narrativa. Venimos para agradecer a Él, adorarnos a Él. Y una noche de victoria. Aleluya. Vamos a presentar a los hermanos. Está con nosotros hermano Giovanni. Hermano Giovanni tem sido una bendición. Yo confieso a ustedes una cosa, algo que Dios, un día yo estaba muy triste, muy preocupado. Yo soy misionero, soy de origen brasileño, soy de Brasil. Y usted sabe que a veces no es fácil estar en un país extranjero, porque no tenemos amigos, no tenemos conocidos, no tenemos prácticamente nada a quien nos refugiar, ¿verdad? El único amigo que tenemos es la iglesia. La iglesia es la única familia que tenemos. Y así mismo, y como familia, es algo precioso. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca he visto Junior en mi vida. Jamás lo he visto. Tengo 48 años, desde 48 años, 47 no lo he visto. Y no día que nos encontramos, ¿verdad? Él dijo, este es mi pastor, digo, este es mi hermano. Y de ahí por delante formamos una familia. Si necesito de algo, yo voy a llamar a mi hermano. No tengo vergüenza de hablar con él, porque es mi familia. Pero yo quedo impactado con la obra de Dios, porque Dios hace esto. Nós nunca nos conocemos y parece que conocemos ya hace años. ¿Verdad? Y lo mismo pasó con el hermano Giovanni. Giovanni vino acá un día miércoles, nosotros estábamos acá en el servicio, solamente yo y mi esposa y mi hijo. Él llegó ali, golpeó la puerta y dijo, entre. Y dale por delante, ha sido un compañero, todos los sábados está con nosotros aquí glorificando a Dios. Bienvenido, hermano Giovanni, bienvenido, que Dios lo bendiga. Y de esta fecha le ha invitado a otras personas para estar con nosotros nesta noche. ¿No? Hoy es un día que no es costumbre tener tanta gente, por ser sábado, una parte de la persona viene a los domingos, y yo estoy maravillado. Incluso mi esposa ha dicho para el hermano que está con nosotros, que va a presentar ese vídeo, el sábado casi no ve nadie. Acho que ela estaba preparando, diciendo, porque se encontrar solamente unos 4 acá, quede tranquilo. Él dijo, no, normalmente los sábados no hay culto entre... yo nunca... Él dijo que geralmente no había culto, no se culto especial en el sábado, ¿no? En la iglesia en Puerto Rico. En fin, pero estamos felices porque es independiente. El sábado y domingo estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Entonces, adora al Señor. Queremos presentar a la persona que está con nosotros, que está con el hermano Giovanni. Por favor, ¿cómo es su nombre? Ana María. Ana María, bienvenida. Leo, muy bienvenido. También nuestra hermana allá. Lilia, su familia, sus hijas. ¿Cuánto glorifica a Dios de nuestros hermanos? Digo amén. Aleluya. También está con nosotros una persona muy especial que siempre te morado por él y con él, aquel padre nuestro nuestro hermano Junior. Yo siempre mando mensaje para él pensando que él. Porque Gilfredo, entonces ahora tuve que cambiar, no mando más Gilfredo, mando Junior porque quedó más fácil para mí. Yo decía, ¿qué hay, mi hermano? ¿Cómo estás? Y era su papá. Él decía, usted manda para mí, pero yo sé que no es para mí, es para mi hijo. Digo, bueno, ahí, pero al menos yo descubrí cuál era el teléfono de su hijo. De ahí nuestro hermano Gilfredo con su esposa y su hijo, ¿no? A la hermana Italia ahí.
Mitalia y el hermano Joel. ¿Cuánto glorifica a Dios por su vida? Digo amén. Alaba al Señor, hermano, con aplausos, alaba su boca, con sus labios, glorifica el nombre del Señor. Y también está con nosotros desde New York, nuestro hermano. No es que me olvidé el nombre, hermano, porque yo siempre un nombre diferente, ¿no? Es Naftali, y siempre cambio el nombre cada rato. Hermano Naftali, por favor, póngase de pie. Sí, será el vaso que estará trayendo una palabra profética para nuestras vidas esta noche. Dios va a usar su vida para hablar con nosotros. ¿Amén? Hermano, quiero invitar a nuestra hermana Naftali, que va a estar ministrando la palabra del Señor. Aleluya. Él es pastor de nuestra iglesia en la ciudad de New York, ¿no es esto? Pastor de nuestra iglesia. Y también él es supervisor de la juventud de nuestro ministerio acá en los Estados Unidos. Y nuestro hermano John es el líder de la juventud acá en la ciudad de Chicago. Está faltando jóvenes que están trabajando, pero mañana va a estar con nosotros. ¿Verdad? Entonces mañana lo puedo coordinar todo. Entonces, hermano Junior va a estar orando y luego enseguida, hermano Naftali va a estar ministrando la palabra del Señor. Gloria a Dios, te adoramos, Dios. Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Vamos a estar puestos de pies, amén. Para presentar a nuestro pastor Naftali en oración, gloria a Dios, para que el Señor lo use para traer palabra para nuestra vida, amén. Amén. Señor, te damos gracias por cada hermano y hermana que ha tomado parte, por todos los que están aquí, Dios mío, Señor. Te damos gracias, Señor, en estos momentos porque vamos a escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú usando tu siervo, Dios mío, Señor. Oh Padre, que tú lo uses, Dios mío, de manera especial. Que cada palabra que salga de su boca no sea palabra de él, Dios mío. Oh, pero que sea tuya, Dios mío, Señor. Que sea tu Espíritu Santo trabajando y obrando a través de él, Dios mío. Oh Padre, queremos escuchar una palabra, Dios mío, en la cual podemos salir aquí con ánimo, Padre, con fuerza, Padre, para salir, Dios mío, a hacer tu voluntad, Dios mío. Queremos, Dios mío, Señor, ser llenos, Padre, de tu Espíritu Santo, Padre. Queremos salir diferentes de este lugar, Padre. Haz un carbón encendido por el labio de tu siervo, Dios mío, y tú lo uses para tu gloria y honra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un placer, un honor presentar a nuestro pastor Naftali Rivera. Gloria a Dios. ¿Cuántos levantan la mano y adoran el nombre de Dios esta noche? Aleluya. Yo no sé usted, aleluya, estoy agradecido y honrado de llegar a la casa de Dios para adorar el nombre de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Es un honor el que Dios nos permite llegar a su casa. Un honor deseado por muchos. Aleluya. Gloria a Dios. Ya que están puestos de pies, vamos a ir buscando la escritura en el libro de Daniel, capítulo 1. Gloria a Dios. Reciban saludos de nuestra iglesia, aleluya, en la ciudad de Newark. Allí hay un pueblo, gloria a Dios, que se reúne. Reciban saludos también de nuestra sede, la iglesia de Maryland. El pastor Félix Alberto Rivera le envía saludos, aleluya. Y también esta semana estuve hablando con nuestro pastor presidente, el pastor Humberto, y él me encomendó que trajera saludos, aleluya, a la iglesia de Chicago, gloria a Dios. También reciban saludos a nombre de la lideranza de la juventud. Nuestro hermano Juni es parte del liderato acá en la región de Estados Unidos. Y nuestra hermana Francielis, aleluya. Reciban saludos de cada uno de los líderes y la juventud. Y nosotros estamos visitando las iglesias. Primero estaba en deuda con el pastor Francisco. Y después por la pandemia y la cuestión de mi trabajo se me había hecho imposible. Pero Dios permitió, le plació que este fin de semana yo pudiera estar acá. Nosotros en el mes de julio, del 27 al 29 de julio, vamos a estar celebrando nuestro primer congreso de la juventud de la región de Estados Unidos y Puerto Rico. Actualmente está planificado para ser en el pueblo de Maricao, en Puerto Rico. Así que pueden ir haciendo arreglos, aleluya. Sabemos que la pandemia
ha puesto unos límites en cuestión de viajar. Yo personalmente, estuve en Brasil en el mes de febrero, estuve aquí en Chicago, he dado unos viajes y gracias a Dios nada pasado. Así que siempre que uno se cuida. Así que separen esta fecha, le invitamos que nos acompañen en Puerto Rico, en el pueblo de Maricao, aleluya. Vamos a estar del 27 al 29 de febrero, gloria a Dios, de julio. ¿Tienen el libro de Daniel? Amén. Vamos a leer el capítulo 1, verso 2. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para el fin de que ellos presentarse delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. El verso 8 dice: y propuso en su corazón Daniel no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues que vea vuestros rostros más pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros, y condanaréis para mí con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tu siervo por 10 días y nos den de legumbres a comer y agua a beber. Entonces dice el verso 18: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló a ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así es pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a hablar, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Estuvimos leyendo el capítulo 1 del libro de Daniel. Relata una historia un tanto triste. El reino de Judá había existido ya por una cantidad de tiempo, más de 100 años. Ustedes saben la historia de Israel. Y vamos a trazar un poquito, ir bastante atrás en el libro de Génesis. Allá Dios hace una promesa a Abraham de un pueblo que él iba a escoger, un pueblo que el propósito era de Dios era que la redención del mundo llegara a través de ese pueblo. Este pueblo Dios lo escoge y lo separa, separa a Abraham. Le pide a Abraham que salga de su tierra y su parentela a una tierra que Dios le había prometido. Según pasa el tiempo, ya llega Jacob. Jacob está en esta tierra, pero falto de fe y envuelto en los asuntos, ¿verdad? Sus hijos no lograban alcanzar o conquistar esta promesa. Usted sabe lo que ellos hicieron con su hermano menor, José, llevado a Egipto. Allá ellos tienen que ir a Egipto en un hambre que ocurrió aquí, avanzando por la historia. Y allá ellos llegan a Egipto, donde José era gobernador. Este pueblo queda aquí porque se quedaron, que no era a propósito de Dios que este pueblo quedara aquí. Porque Dios le había prometido una tierra. Y la tierra que Dios le había prometido a este pueblo no era Egipto. Pero allá era José, gobernador, segundo en mando después de Faraón. Se quedaron, ¿verdad? Envueltos en los asuntos. Alcanzaron riquezas, alcanzaron poder hasta que se levantó un Faraón que no conocía a José y tuvo miedo de este pueblo y sometió y subyugó a este pueblo a la esclavitud. Ahí está este pueblo
sobre 4 siglos esclavos de los egipcios, hasta que Dios escuchó su clamor cuando ellos se acordaron de Dios y recordaron de la promesa que Dios le había hecho. Ellos pensando allá dijeron, espera, si Dios a nosotros no nos prometió esclavitud, Dios a nosotros no nos prometió tristeza, Dios nos prometió una tierra, y comenzaron a clamar a Dios. Dios escucha su clamor y Dios envía a Moisés, siendo Egipto el imperio más fuerte de esa época, siendo un gobierno, una potencia militar, económica de la época, una potencia intelectual. Nuestro alfabeto viene de Egipto, del Egipto que salieron los hebreos. Dios, siendo un pueblo que había perdido el poder, que eran esclavos, que no sabían nada, solo construir ladrillos, Dios saca a este pueblo con mano poderosa. Dios humilla a este imperio. La historia secular, hay un vacío que no se reconoce, o no hay ningún dato histórico de que los egipcios fueran derrotados por otro ejército. Sin embargo, en un momento dado, sin explicación alguna, este imperio pierde su poder. Usted y yo sabemos qué pasó. Su ejército quedó en fondo del Mar Rojo. La historia dice que pudo haber sido una guerra civil, pudo ser que una circunstancia, porque no encuentran los historiadores, encuentran un evento catastrófico. Es como le explica la arqueología, los documentos egipcios que habían encontrado. Porque esto es de las primeras civilizaciones que escribe su historia, aunque por lo menos te han visto, ¿verdad? Los dibujos que ellos hacían, que es lo que nosotros tenemos de referencia. Este pueblo está en el desierto. Una vez más se niegan a escuchar a Dios. Una vez más se niegan a obedecer a Dios. El propósito de Dios era que en 3 semanas ellos llegaran a la tierra prometida. Y como Dios los sacó de tierra fuerte, del imperio más fuerte de la época, como Dios humilló a este ejército, que los etíopes, que Mesopotamia no había podido con ellos, haciendo humillar a los cananeos. Pero cuando llegan a Egipto, a Canaán, vieron gigantes allá, vieron un pueblo adelantado, un pueblo militarmente avanzado. Ellos dijeron, nosotros no podemos. Tentaron a Dios en el desierto. Dice el libro de Hebreos que porque tentaron a Dios y endurecieron su corazón, Dios decidió no contender con ellos. Y esta generación rebelde pereció en el desierto, porque estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Mire usted Egipto y mire usted Israel, inclusive hoy son vecinos. La frontera del sur de Israel da con la frontera del norte de Egipto. Jamás ni a pie le toma usted 40 años llegar de Egipto a Israel. Esa es la tierra que Dios le prometió a ellos. Pero este pueblo no quiso obedecer a Dios. Usted sabe lo que pasó allá cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, que ellos trajeron el becerro de oro y dijeron, no damos fiesta a Jehová. Este era el corazón de este pueblo obstinado. Esta actitud no cambió. 40 años en el desierto, viendo la gloria de Dios, viendo la mano de Dios, como Dios le daba maná en el desierto. Vieron como Dios tomó a naciones más poderosas que ellos, más fuertes, y las destruyó en su frente. Este pueblo tenía su corazón en la idolatría. Dios le da la tierra prometida. Allá usted sabe la época de los jueces. En la época de los jueces, cada vez que venían, el pueblo se olvidaba de Dios, venían sus enemigos y se acordaban de Dios. Dios enviaba un juez, se tornaban a Dios, Dios los libertaba. En un momento dado que no quisieron ser gobernados por Dios y pidieron rey porque las demás naciones tenían. O esto fue un dolor para este pueblo, porque con el poder humano llega la corrupción humana, y yo se lo digo, van a llevar sus hijos a la guerra, van a poner sus hijos en servidumbre. Pero inclusive con una monarquía, siendo este pueblo seguía yendo tras la idolatría. Que en una ocasión dice la escritura del Señor que se levantó un rey. El reino, ¿verdad? Usted sabe que viene David, después de David viene Salomón, que está en apostasía. Dios juzga este pueblo, divide el reino. El reino del norte nunca tuvo un rey piadoso. Dios los entrega en las manos de los asirios y son dispersados hasta el día de hoy. No se sabe dónde están las 10 tribus del norte. Sin embargo, gloria a Dios, el reino del sur, hubieron reyes que se levantaron y fueron temerosos de Dios, aunque la escritura dice que el pueblo seguía levantando
ofreciendo incienso en los lugares altos. Se levanta un rey, el rey Manasés. La Biblia dice que el rey Manasés pasó sus hijos por fuego, sacrificó a sus hijos frente a estos dioses. Ellos sacrificaban sus hijos ante Asterot o Moloch, que era una estatua de bronce. Usted sabe que el bronce transmite el calor. Ellos calentaban este horno a la parte abajo hasta que se calentaba completa esa estatua y ahí ponían un niño o una niña vivo. La Biblia dice que la ira de Dios se encendió en contra de este pueblo y determinó Jehová castigar a este pueblo. Aleluya. Así, gloria a Dios, que este pueblo avanzamos a donde nosotros llegamos en el libro de Daniel. Vez tras vez Dios había enviado profetas a este pueblo y este pueblo no había querido escuchar. Se levantó el rey de Babilonia. Babilonia se rebeló en contra del poder asirio, que era el poder dominante de la época. Dios en su misericordia le dice al pueblo de Judá: sométase a los babilónicos. Sométase a los babilónicos y van a ver misericordia. Pero Israel, Judá no quiso hacer caso. Salió a Egipto, que Jehová le había prometido, le había prohibido hacer alianza con Egipto. Inclusive le había dicho que ellos jamás podían volver a Egipto. Nabucodonosor sale y entonces conquista, destruye a Egipto y en su retorno toma venganza en contra de Judá porque había sido aliado de Egipto en todo el caso, en todo este periodo. Entonces, hermanos, ahí en la primera de 3 ocasiones que la ciudad es sitiada, Daniel y estos jóvenes son llevados cautivos a Babilonia. La historia nos relata lo que podemos ver en la Biblia y documentos históricos, que Nabucodonosor sitió a Jerusalén a cabo de 3 años. Jerusalén habían construido, Jerusalén está en un monte, pero está en un monte que el tope, lo que llaman en inglés un plato, ¿verdad? Que es llano y está en unas montañas. Cuando usted tiene que entrar a Jerusalén, usted está bajando y tiene que entonces subir. Esto hacía esta ciudad bien difícil de atacar, porque David había comenzado a construir murallas en esta ciudad. Cuando viene el rey Usías le fortificó esta ciudad a niveles que nunca antes habían visto. Inclusive la historia secular lo reconoce como una persona que avanzó, hizo descubrimientos militares. Que la única forma que Nabucodonosor podía destruir o tomar esta ciudad era cercándola. 3 años que no entraba ni salía nadie a la ciudad. La Biblia nos habla y nos relata de lo difícil que fue esta circunstancia. En una ocasión está el rey caminando, gloria a Dios, y ve, gloria a Dios, la circunstancia que hay alrededor, cómo se estaban comiendo a sus hijos. Este fue a lo que llegó este pueblo. A cabo de 3 años la muralla es quebrada y entra Nabucodonosor y lleva alrededor de 10,000 cautivos a Babilonia. Entre estos cautivos estaban estos jóvenes. Ahora, si nosotros vemos desde la perspectiva de estos jóvenes, aunque nosotros antes no tenemos referencia a ellos, nosotros podemos asumir por lo que hemos leído aquí que estos jóvenes eran temerosos de Dios. Que estos jóvenes no se habían corrompido como se había corrompido el pueblo. Que estos jóvenes se habían mantenido fieles a Dios. Si usted lee la escritura, hermano, usted ve que Dios a Jeremías, Dios lo protegió en medio de esto. Inclusive la historia de nosotros, la Biblia nos relata que en medio de este cerco, la única persona que entraba y salía en las 3 ocasiones fue el profeta Jeremías. Porque el rey en este tiempo, la primera vez que aquí habla Nabucodonosor era general del ejército, su padre era el rey. En la segunda y tercera vez ya él era rey, porque cuando él estaba en esta campaña militar, su padre muere. Tanto él como el capitán Nabucodonosor, que él había dado órdenes, le había dicho al profeta de Dios si no lo toque. Pero estos jóvenes no corrieron el mismo. Ellos fueron llevados cautivos. No solamente llevados cautivos, estos jóvenes vivieron una experiencia traumante de lo que tiene que haber, imagínese usted enfrentar el ataque de un reino extranjero. Y ellos no fueron allí tocando puertas, ellos destruyeron esta ciudad. Ellos reventaron, dice la escritura, a los ancianos contra las paredes. Ellos a las mujeres encintas abrían los vientres, sacaban los bebés y ponían gatos ahí. Cosas que después hizo la Inquisición.
Ellos vivieron sobre esto, fueron llevados de su tierra, fueron llevados de su comodidad, siendo fieles. Nosotros podemos asumir y entender, hermanos, que fueron fieles a Dios. Pero esta circunstancia difícil que ellos vivieron no conmovió el principio que ellos habían aprendido. Ellos son llevados a Babilonia. Los babilónicos, algo que los babilónicos perfeccionaron, que no había sido visto tanto en la época y que fue una práctica después de los imperios subsiguientes hasta la época moderna, es que los babilónicos cuando llegaban, ellos tomaban lo mejor de los pueblos y los llevaban. Lo mejor de la ciencia, lo mejor de para ellos adquirir el conocimiento que estos pueblos tenían. Esto fue algo que hizo Grecia y que perfeccionó Roma después. Por eso Roma adopta, ¿verdad?, parte de la cultura griega. Pero los babilónicos hicieron esto. Ellos agarraron a estos jóvenes que habían sido enseñados, que eran de buen parecer, los llevaron allá a Babilonia, pero había algo que tenía que ocurrir antes que ellos pudieran servir al rey. Ellos tenían que ser desculturalizados y tenían que adoptar la cultura. Ellos tenían que adoptar las costumbres. Ellos tenían que adoptar los dioses de los babilónicos. Entienda algo, hermano. Estos jóvenes no fueron voluntariamente a Babilonia. Esto no era un honor servir en la corte del rey de Babilonia. Ellos fueron llevados allí en contra de su voluntad a servir a un rey extranjero. Sin embargo, había algo que ellos tenían que estar agradecidos. Ellos no murieron como murieron muchos de sus compañeros. Y recalqué algo, hermano, porque yo quiero que usted entienda algo. Estos no fueron las únicas personas que fueron llevadas a servir a la corte del rey. Yo estuve buscando y los documentos históricos dicen que en esa primera ocasión fueron llevados alrededor de 10,000 personas cautivos. La mayoría de ellos eran de la realeza de la corte del rey. Eran la clase intelectual del Judá, fueron llevados a servir en la corte del rey. Allí fueron llevados médicos, allí fueron llevados las personas que podían ofrecer algún tipo de servicio. El resto fueron dejados atrás. Entonces, hermanos, cuando ellos llegan a la corte del rey, lo primero que ellos encuentran, ellos que van a entrar en un proceso de conocer la cultura babilónica, aprender el idioma de la corte babilónica, aprender las costumbres. Calvino nos registra que Nabucodonosor encontró a este pueblo obstinado. Y una de las formas que Nabucodonosor rompió la obstinación de este pueblo fue a través de la comida. Porque Nabucodonosor sabía que la ley de los judíos le prohibía comer comida que había sido presentada a los ídolos. La comida de la mesa del rey era llevada frente a los ídolos y era puesta para que fuera bendecida por estos dioses y después era dada a comer. Esto iba en contra del principio que le había sido enseñado a estos jóvenes. Así que estos jóvenes estaban en una circunstancia difícil. Ellos podían decir, Dios nos trajo aquí. Dios había profetizado que nosotros íbamos a venir. Vamos a hacer lo mejor del momento. Vamos a mezclar, nosotros mantenemos quizás nuestras prácticas retiradas, pero no. Estos jóvenes rehusaron romper con los principios que ellos le habían enseñado. Ellos pudieron ser llevados a Babilonia. Ellos estaban en la mesa del rey de Babilonia. Ellos estaban en el palacio del rey, pero ellos no eran babilónicos y ellos no servían al rey de Babilonia. Había alguien mayor que los había llamado a ellos. Había alguien mayor que los había preservado y que los iba a utilizar en el momento histórico. Santo. Por eso, hermano, es que si usted lee la escritura, ¿qué le dice Mardoqueo a Esther? Para este tiempo Dios está preservado. Porque Dios va a hacer una obra contigo. Pero si tú no decides ser utilizado, estoy parafraseando, hermano, Dios va a llamar a otra persona. Porque la voluntad de Dios se va a hacer. Independientemente de lo que usted y yo hagamos. Aleluya. Hermano, tenga algo en mente. Dios no fue derrotado en tu vida. Oh, Dios no fue derrotado. Y Dios iba a enseñarle a este pueblo. Dios iba a enseñarle a los babilónicos que Él era más poderoso que los dioses que ellos servían. Santo. Pero entonces vamos a la escritura otra vez. ¿Qué pasó? Yo dije que alrededor de 10,000 personas. Aquí nosotros podemos ver lo que yo leí. Por eso leí bastante. Ellos no fueron los únicos que fueron llevados cautivos. Fueron más personas llevados cautivos. ¿Qué pasó con los demás?
Bueno, los demás aceptaron la cultura babilónica. Los demás comieron de la comida sacrificada a los ídolos. Y si usted lee la escritura, hermano, la ley es bien específica, inclusive de cómo se iba a hacer la carne que los hebreos iban a comer. Dios les prohibió a ellos comer carne con sangre. Ellos no podían comer carne que había sido ahogada. O sea, si ellos iban a comer un pollo, cuando ellos mataban el pollo, tenían que cortarle el cuello y esperar que saliera toda la sangre. Igual con las vacas y con las ovejas. Ellos no comían cerdo, ellos no comían animales inmundos. Todo esto estaba en el menú de la comida del rey. Santo. Y tengan en mente algo, hermano. Ellos no fueron allí voluntariamente. No fue decisión de ellos estar ahí. Si nosotros creemos que Dios tiene el control de nuestra vida y que Dios tiene el control de nuestros pasos, ellos podían decir, Dios nos trajo aquí. Esta es la comida que nosotros nos están dando, así que vamos a comer. Pero había algo dentro de ella, había un principio que era el norte, una brújula que dirigía sus decisiones. Y es que ellos sabían que no importa las circunstancias que ellos se eran puestos, ellos tenían que serle fiel a Dios. Ellos tenían que mantener siendo fieles porque iban a ser juzgados por lo que les fue enseñado. Así que van allá a la mesa del rey, hermano. Ellos niegan a comer, niegan a aceptar esta cultura, niegan a aceptar estas prácticas. Dios los puso en gracia con el jefe de los eunucos, porque Dios a veces los pone en circunstancias difíciles, pero no en circunstancias imposibles. Aleluya. Aleluya. Nosotros vamos a pasar circunstancias difíciles en nuestra vida, pero no van a ser imposibles. Cuando nosotros pensemos que todas las puertas están cerradas, por algún lado Dios abre una ventana. Santo, Así santo, que ellos habían sido llevados cautivos allí. Ellos estaban en contra de su voluntad, en un sistema contrario a lo que ellos habían aprendido, pero allí Dios tenía algo. Dios los puso en gracia con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos, yo me imagino, hermano, el pastor dijo que yo, ¿verdad?, soy puertorriqueño, así que yo le voy a hablar en buen puertorriqueño. Y quizás le digo, mire, yo estoy bregando con ustedes, pero ustedes me están haciendo difícil. Este rey, si sabe, me va el cuello mío que va a pagar. ¿Qué le dijo Daniel? Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Y dice, hizo una prueba por 10 días. A cabo de los 10 días, ellos eran los de mejor parecer. Así que los dejó. Esto se convirtió, este fue algo sencillo, hermano. Fue una práctica sencilla que demostraba el principio. Este era ellos haciéndole saber a los babilónicos que ellos eran difíciles, ellos eran diferentes, que ellos no se iban a dejar subyugar, que ellos no iban a cambiar los principios que ellos le habían enseñado. Independientemente de lo que pasara, ellos le respondían a alguien mayor. Gloria a Dios. Es algo similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy, hermano. Nosotros estamos viviendo en un mundo que es totalmente adverso a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros estamos viviendo en un mundo que nos quiere adoctrinar en principios contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros vemos un mundo que quiere absorbernos a la cultura de este mundo, que nosotros cambiemos nuestros principios, que nosotros neguemos lo que dice la palabra para aceptar la cultura de este mundo. Oh, santo. Nosotros no escogimos nacer en esta época. Muchos de nosotros ni siquiera tuvimos decisión de venir a esta nación. No fue algo que nosotros, por lo menos, quizás muchos de nosotros idealmente quisiéramos estar en nuestros países. Yo personalmente, inclusive, no escogí vivir en el área de Nueva York. Yo por mí estuviera en el centro sur de Estados Unidos, ahí donde la vida es más, donde no tengo que estar todos los días 1 hora y media en tráfico, voy a trabajar 1 hora y media para regresar. Estamos en circunstancias adversas, en situaciones que hemos sido puestos que nosotros no controlamos. Pareciera ser que lo mejor es nosotros mezclarnos y llevar como que dejarnos llevar. Esa era la circunstancia que ellos tenían. Pero ellos se negaron, hermanos. Aleluya. Este mundo a nosotros, esta cultura, esta generación quiere aculturarnos a la forma que ellos piensan, hermanos. Y esta es la guerra que nosotros estamos peleando ahora. Secularmente yo trabajo en una universidad bastante reconocida. Usted no sabe la batalla que a mí me da pena de los jóvenes cristianos que estudian ahí.
Porque es una guerra para borrar el rastro de Dios de la vida de esta generación. Y esa es la batalla que nosotros enfrentamos cuando vamos a las escuelas, cuando vamos a los trabajos, cuando vamos a las universidades. Hay un mundo que quiere cambiar nuestra forma de pensar, quiere cambiar nuestra forma de ser. Porque quiere que nosotros seamos parte de este mundo. Quiere que nosotros pensemos como ellos. Y esto es la guerra cultural que vive esta nación, hermano. Usted no se crea que todo lo que está, esto es lo que está pasando, hermano. No es un movimiento ¿verdad? Social, esto es un movimiento cultural que quiere cambiar la forma de pensar. Atrévase a hablar usted en algún lugar. Identifíquese como cristiano, hermano. Yo digo esto con mucho temor. Usted puede decir que usted es de cualquier religión y dice, no hay que respetar. Diga usted que cree en Dios. Aleluya. Lo rechazan, lo cancelan. Estamos en una batalla en el mundo espiritual que quiere cancelar nuestra forma de pensar, que quiere cambiar lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Aleluya. Nosotros tenemos dos opciones, hermano. O nosotros hacemos como hizo la mayoría de las personas que fueron llevadas cautivas, o nosotros tomamos la decisión que tomaron estos jóvenes, que nosotros no nos vamos a doblegar a los dioses de este siglo, hermano, que nosotros no nos vamos a doblegar a lo que nos quieran enseñar, que nosotros, independientemente de la circunstancia que vivamos, sea difícil o sea fácil, tengamos control sobre ella, no tengamos control sobre ella, nosotros le respondemos al Dios de los ejércitos, al creador del universo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque nuestra circunstancia, hermano, no excusa. No nos libra de responsabilidad, lamentablemente. Nosotros estamos en la palabra de Dios. Y mire esto, mire el propósito de Dios, lo que muchas veces nosotros no entendemos y no conocemos, hermano. Estos jóvenes, ellos decidieron no doblegarse a los dioses babilónicos. Ellos decidieron no doblegarse al sistema babilónico. Ellos dijeron, nosotros no vamos a aceptar este sistema. Ellos son más poderosos que nosotros, humanamente hablando. Ellos tendrán mejor economía que nosotros. Ellos tendrán toda de más poder. Pero hay algo que hay en nosotros que ellos no pueden cambiar y que no van a cambiar de nuestra vida. O si el poder económico en el mundo no está en la iglesia. No están los siervos de Dios, hermano. No estamos en lo que buscamos de Dios. Quizás somos la minoría, quizás somos los menos, pero hay algo que nosotros tenemos. Hay algo que tenían estos jóvenes que los babilónicos no tenían, que el mundo no tiene. Dice la palabra de Dios, hermano. La fe, la esperanza en Dios jamás será avergonzada. Dios no deja en vergüenza a los que creen en Él. Dios no deja en vergüenza a los que son fieles en Él. Nosotros no vemos en la Escritura a nadie. Yo en la historia, hermano, a mí me encanta la historia. Yo leo, me gusta leer mucha historia. Yo todavía no he visto a nadie, ninguno en la historia, hermano, que haya sido fiel a Dios, que haya quedado en vergüenza. Usted puede decir, ay, ¿qué pasa con la iglesia perseguida? ¿Qué pasa con los que mueren, hermano? En estos lugares donde más avivamiento, donde más está creciendo la iglesia, porque Dios siempre hace diferencia entre sus hijos y los demás. Mira Esteban, hermano. Esteban lo apedrearon. Quizá para muchos murió en vergüenza. Pero ¿usted cree que Esteban murió en vergüenza, hermano? ¿Qué dice la Escritura acerca de Esteban? Dice la Biblia del libro de Hechos que cuando Esteban lo estaban apedreando, él levantó su vista y a quien vio el Padre, y a la diestra del Padre él vio el Hijo. Y ahí él sintió una paz, él sintió una pena. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Esteban? Esteban suplicándole a Dios que no tomara en cuenta el pecado de los que lo estaban apedreando. La historia de nosotros nos habla de Policarpo. Si ustedes leen libros históricos, Policarpo era una persona de la nobleza romana. Allá en Roma, cuando el Senado pasó una ley reconociendo la divinidad del César, Policarpo se negó a reconocer la divinidad de César. Él dijo, yo conozco un Dios y el Dios no está sentado en un trono en Roma, y Dios está en los cielos. Policarpo dijo, jamás voy yo a reconocer que César es Dios. Yo tengo un Dios
Policarpo era una persona influyente de dinero. Dice la historia, hermano, que a Policarpo, cuando lo estaban juzgando, viene el César romano, le dice Policarpo, mira, Poderoso Dios. usted es una persona de influencia. Usted es una persona que tiene muchas posesiones. No deje que tal cosa la contenga. Es más, reconoce, dile a la divinidad del César, privadamente sigue adorando a tu Dios, a mí no me importa. La respuesta de Policarpo fue 85 años hace que sirvo a Jesús. Y él me ha hecho bien. ¿Cómo lo voy a negar ahora? Y dice la historia que Policarpo lo pusieron en la hoguera. Y cuando prendieron este fuego, una luz, una explosión, una luz que sembró este hombre, sirvió notorio a todos los presentes ahí, que ahí no estaba muriendo cualquier hombre, que ahí estaba muriendo un hijo de Dios. La historia nos habla acerca de Jan Hus. Jan Hus, una persona, gloria a Dios, que vivió a la Edad Media. Jan Hus se negó negar la veracidad de la y reconocer, aleluya, la palabra del Papa por encima de la escritura. Fue juzgado y también fue llevado a la hoguera. Y usted sabe cómo murió Jan, cantando salmos y adorando el nombre de Dios. Fue notorio para los presentes ahí, que ahí no estaba muriendo cualquier hombre. Aún aunque a nosotros nos toque entregar nuestra vida, en el mundo será notorio cuando un hijo de Dios, santo Dios, Aleluya, porque Dios hace diferencia. El problema que nosotros estamos enfrentando ahora, hermano, es que estamos siendo engañados. Nosotros creemos que la mejor forma de sobrevivir en este mundo es aceptando lo del mundo, aceptando la cultura babilónica, aceptando lo que nos quiere enseñar Babilonia. Si estos jóvenes hubieran tenido esta mentalidad, que nosotros tenemos que dejar que el mundo entre nosotros, que nosotros tenemos que acoplarnos al mundo, este libro hablar otra historia, no estuviera en los anales históricos como no está en los otros 9.996 personas, lo que Dios hizo en ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque nosotros vamos a la historia, lo que yo leí, hermano. Al cabo de los 3 años, mire esto, si usted lee la escritura, Daniel se negó a comer lo que ellos comían. Daniel se negó a aprender lo que a los demás le estaban enseñando. Daniel le dijo, haga una prueba, no solamente en la comida, lea entre líneas y busque documentos históricos. ¿Qué dijo Daniel? Lo que quieran ayer, enséñele, llévelo a enseñar quiénes son tus dioses. Dieron a nosotros. A cabo de 3 años hicieron una corporación. Llevaron a los que habían sido enseñados al sistema bajo el sistema babilónico. Llevaron a los que habían sido enseñados en la ciencia babilónica y llevaron a Daniel y a estos 3 jóvenes. Y dice la palabra del Señor que el rey encontró a estos 4 jóvenes, a Daniel y a los 3 jóvenes, 10 veces más sabios que todos los demás, inclusive los de su reino. Gloria. ¿Ves cómo Dios hace diferencia? Gloria. O hay que pagar un precio, hermano. Hay que pagar un precio. Oh, yo me imagino, hermano, que quizás allá los demás compañeros de Daniel, los hebreos, le hacían bullying. Le decía, mira, tú deja tus cosas, que estás aquí en la mesa y comiéndose, tú siempre en tu esquina, deja tus cosas, que nosotros estamos en Babilonia, aquí Dios nos trajo y tenemos que acoplarnos en Babilonia. Pero ellos se negaron a doblegarse, hermano. Y si nosotros leemos el libro de Daniel y historia, esto no fue la única ocasión, hermano, que estos jóvenes tuvieron que escoger. La Biblia nos relata más adelante que Daniel probablemente estaba gobernando en una de las provincias que fue gobernador. Ya se levantó Nabucodonosor, una estatua. ¿Quiénes fueron los únicos 3 que se negaron a adorar esta estatua? Ya habían pasado más en la ecuación de la estatua, hermano. Ya había pasado la segunda. Ya habían ido atacados a Jerusalén por segunda vez. Han llevado al cautiverio alrededor de 1.2 millones de judíos. O sea, que cuando tocaron la trompeta, más adelante, cuando usted lee la escritura, que toda rodilla iba a adorar la estatua del rey, tenía que ver al menos, dicen los historiadores, de 500,000 a 600,000 hebreos allí. Porque ellos fueron dispersados a través de Babilonia. Pero la mayoría de ellos fueron llevados a la capital del reino. ¿Quiénes fueron los únicos que no doblaron al sonar de la trompeta? Tiene que ser bien notorio, hermano, para nosotros, que aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios, aquellos que deciden obedecer la palabra de Dios, nunca seremos la mayoría aquí en la tierra. Porque hay un precio que hay que pagar.
que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Y a través de los tiempos, hermano, Satanás utiliza la misma estrategia. Satanás ofrece, hermano, lo que ofrecieron para que nosotros nos identifiquemos con el mundo, para que nosotros nos acomplemos con el mundo, para que nosotros nos alimentemos con el mundo, para que nosotros nos eduquemos del mundo, nosotros aprendamos la ideología y cambiemos nuestro ADN espiritual, el ADN que Cristo ha puesto en cada uno de nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios que fue depositado en cada uno de sus vidas. Esto es lo que el enemigo quiere borrar de tu vida. El rastro, lo que te marca y le dice al mundo que tú eres hijo de Dios, que tú has sido separado para Dios. Gloria a Dios. Porque esto es lo único que derrota al mundo, hermano, y al enemigo. Nuestra victoria no está en el conocimiento que nosotros podamos tener. Nuestra victoria no está en el poder económico que nosotros podamos alcanzar. Nuestra victoria no está en los templos grandes. Nuestra victoria no está en que nosotros podamos elegir presidentes cristianos. No, nuestra victoria está en la cruz del Calvario, donde Cristo venció la muerte, donde Cristo derrotó el infierno. Por eso cuando nosotros tenemos circunstancias difíciles, nosotros no tenemos que andar a buscar palas aquí en la tierra, a buscar. Nosotros tenemos que ir a la cruz de Cristo y recordarle al infierno: tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. La sangre poderosa de Dios. Es el engaño que hay en este tiempo, hermano. ¿Cómo han querido cambiar el evangelio de Dios para que el mundo lo acepte? La palabra de Dios, los principios bíblicos en nuestra vida, hermano, son innegociables. Como para Daniel fue innegociable lo que él había aprendido, lo que decía su ley, la ley que Dios le había dado a este pueblo en el Sinaí. Él sabía que no podía comer de la comida del rey, independientemente cuál era la circunstancia que él estaba viviendo. Había algo en él que los babilónicos no iban a poder cambiar. Tiene que haber algo en nosotros que el mundo no puede cambiar, hermano. Tiene que haber algo en nosotros que nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Tiene que estar esa marca del Espíritu Santo, hermano, en nuestras vidas. Que el infierno reconozca que cuando usted camina, está caminando un hijo de Dios. Aleluya. Nosotros no podemos cambiar el principio, hermano. Nosotros no podemos doblegarnos a los dioses de este siglo. Nosotros no podemos cambiar nuestra forma de vivir porque el mundo quiera cambiarla. Nosotros no podemos cambiar nuestro lenguaje porque el mundo quiera cambiarlo. Nosotros no podemos cambiar nuestra forma de pensar de lo que dice la palabra porque el mundo quiera cambiarlo. Nosotros no podemos doblegarnos a este siglo. Santo es el Dios. Porque si no vamos a terminar derrotados en este siglo. ¿Qué pasó con Babilonia, hermano? Vinieron los persas. ¿Qué hicieron los persas con Babilonia? La destruyeron. Pero Daniel fue destruido con los persas, con los babilónicos. Inclusive, cuando vienen los persas que destruyen a Babilonia, la destruyen, ahí sí que ellos no se llevaron los sabios de Babilonia. Ellos la hicieron, la despedazaron. Dice la Biblia, ¿verdad? Que fue lo que Daniel le profetizó al rey Belsasar, que él y todos los reales, todos los que servían en la mesa del rey, todos menos Daniel, fueron muertos esa noche. Todos aquellos que se doblegaron a Babilonia. Y nosotros sabemos por la historia que no fueron los únicos. Aunque en esta escritura nos habla aquí. No eran visibles, no eran los muchos. Es lo que a nosotros nos enseña, ¿verdad? Las clases bíblicas acerca de la iglesia invisible de Dios. Porque la historia nos habla de Nehemías. Nehemías sirvió en la mesa del rey de Ciro. La Biblia nos habla de Esdras, que se mantuvieron fiel en el cautiverio. Habían en diferentes provincias hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a Dios. Nunca fueron los muchos, nunca fueron los visibles, pero Dios tenía a su pueblo ahí. Lo mismito que le pasó a Elías. En una ocasión pensó que él era el único, pensó que él era el último, él estaba atribulado y que Dios le dijo: oh, no te equivoques, yo tengo 7,000 rodillas que no han doblado a Baal. Este fue el pueblo que Dios
preservó. Estos fueron los que él preservó para cuando volvieran a Jerusalén. Si nosotros nos doblegamos al mundo, hermanos, vamos a perecer en este mundo. Vamos a perecer en el mundo. Mire la fibra de nuestra sociedad, como delante de nuestros ojos se está desintegrando, hermano. ¿Qué nosotros tenemos? Y mire esta nación, cómo funciona el sistema político de esta nación. ¿Qué pasó con todos los que fueron fieles o sirvieron a la pasada administración? Han sido cancelados, los están hasta votando de los restaurantes que van a comer. ¿Qué pasa en 4 o 8 años cuando gane la otra administración? ¿Qué van a hacer con los que sirven a esta administración? Lo mismo. Eso es lo que el hombre hace, hermano. En los trabajos, yo tuve un trabajo en una ocasión, trabajaba en un aeropuerto, sino un puesto en la gerencia. El jefe mío, hermano, lo despidieron. Llegó una gerencia nueva. Yo y otra persona más fuimos los únicos que sobrevivimos. Allí hubo gente que sacrificó su vida a ese trabajo, a esa compañía. Hubo gente que sacrificó sus hijos, tenía sus hijos en cuidado, trabajaban desde, usted sabe, el aeropuerto 24/7, el aeropuerto en el día de Navidad, el aeropuerto en el día de Acción de Gracias, en el aeropuerto nada de eso existe. Inclusive los días de tormenta de nieve, que todos los vuelos están cerrados, hay que estar en el aeropuerto allí trabajando con la gente que están durmiendo allí porque no consiguieron hotel. De la noche a la mañana llegó una gerencia nueva y ustedes no me sirven, ustedes eran fiel a la administración pasada, bye. Entonces los que tenían puestos gerenciales en Estados Unidos, la mayoría de los estados, los puestos gerenciales son a will. A will es que usted se puede ir cuando le da la gana, lo pueden votar cuando le da la gana, no tienen que dar explicación. Los que eran empleados hourly, que están defendidos por convenios colectivos y todo, los estaban velando a la izquierda, cogían un break que no estaba autorizado hasta ir para el baño, adiós. Si nosotros nos doblegamos a este mundo, hermanos, vamos a perecer con el mundo. Pero cuando usted le es fiel a Dios, Dios lo guarda a ustedes, Dios lo protege a usted. No hay pandemia, no hay enemigo, no hay quien se levante en contra de su vida y de la familia de sus hijos, hermano, de la vida de sus hijos, porque usted está siendo protegido por Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Usted, la sabiduría que nosotros alcanzamos no es la que aprendamos en la universidad, no es la que nos enseñan en los trabajos, es la que viene del cielo, la que Dios revela, la revelación que Dios te da. Cuando Dios te habla, Él es el que te lleva de la mano para que tú brilles, para que hagamos luz. Pero ¿qué está pasando con la iglesia del siglo XXI, hermano? Se está doblegando el mundo. Están usando estrategias del mundo, hermano, es bien triste. Miren, en Puerto Rico levantaron un partido cristiano. Para mí ese es el peor disparate que pueden hacer. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ganaron? No. Ahora sí que se está levantando más duro. Porque ¿qué dieron? Ustedes fueron a la ONU y no hicieron nada, ahora sí que son minorías. Ahora nadie ahí le metieron nuestra guerra, las armas de nuestra milicia, hermano. No son armas carnales, son armas espirituales. La iglesia de Dios. Nosotros entendemos que la palabra de Dios a nosotros nos dice, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados de las tinieblas. Mi guerra no es contra el presidente de la nación, contra el Senado. Mi guerra es contra los principados que quieren tomar dominio de esta nación, para destruir esta nación. Con ese que se levanta la iglesia de Cristo a pelear una guerra espiritual. Santo Dios. Su guerra no es contra su jefe, no es contra su vecino porque tenga problemas, hermano. Su guerra es contra los principados que están influenciando a esta generación para hacerle la vida imposible. Cuando nosotros entendemos esto, nos mantenemos fieles, tenemos revelación del Espíritu, hermano, alcanzamos victoria. Alcanzamos victoria. Dios nos da la victoria. El mundo tiene que reconocer que los hijos de Dios son 10 veces más sabios que los hijos de la tiniebla. Que la inteligencia y la sabiduría que viene del cielo es más poderosa que la sabiduría de este siglo. Porque Dios hace diferencia, hermano. La Biblia nos habla que en los últimos días viene un avivamiento. Dice el profeta Joel, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Antes que vino la destrucción de Judá, vino un avivamiento en Judá a través del rey Josías que estaba profetizado.
La Biblia dice que ni antes ni después se levantó otro rey que se convirtiera a Dios de todo corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, como se convirtió el rey Josías. Fue un tiempo de avivamiento, un tiempo donde el profeta Jeremías vivía regocijándose porque había un hombre de Dios que estaba viviendo el pueblo. Porque la misericordia de Dios es grande. El propósito de Dios es que nadie se perezca, ni vaya, ni que caigan en el engaño de este mundo. Santo. Así que en los últimos días Dios va a levantar un avivamiento por la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Donde nosotros vamos a ver milagros, donde nosotros vamos a ver la provisión de Dios en nuestras vidas, hermanos. Pero si nosotros nos doblegamos a los dioses de este mundo, si nosotros nos doblegamos a la forma de vivir como vive el mundo, hermano, nosotros no vamos a ver la provisión de Dios en nuestra vida. Nosotros no vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Por eso el salmista en el Salmo 120 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios a nosotros en el libro de Proverbios nos habla, hermano: oh joven, fui envejecido y he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Hay promesa de Dios para los hijos de Dios. Hay promesa de Dios para los que son fieles a Dios. No lo creas que Dios va a dejar. Dios va a hacer diferencia entre la verdadera iglesia de Dios y los que dicen son la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Pero no podemos doblegarnos a este mundo, hermano. La presión es fuerte. La batalla es fuerte. La presión que tuvieron que tener estos jóvenes era monumental. Estaban fuera de su tierra. Hablaban otro lenguaje. Los hebreos siempre han sido bien celosos con su idioma. Inclusive si usted va a un hebreo ortodoxo, él no le enseña el idioma a usted. Allá ellos lo obligaron a aprender arameo. Allá le prohibieron a ellos hablar. ¿Usted cree que aquí en Estados Unidos hay problema cuando no quieren que los latinos hablen español? Ellos les prohibían hablar su idioma. La Biblia nosotros, la historia nos relata que se iban a las orillas de los ríos a cantar cánticos de los que cantaban en Judá, porque añoraban su tierra, añoraban ir al templo de Dios a llevar sacrificio, añoraban los días de santa convocación. Estos fueron los que vivieron estos jóvenes. Ellos fueron arrancados. Usted y yo por lo menos podemos llegar aquí y reunirnos a adorar a Dios. Ellos no tenían nada de esto. Ellos fueron arrancados de su tierra. Allá no le dejaron llevarse el tabernáculo. Allá no le dejaron llevarse nada. Lo que ellos tenían era de lo que tenían en la mente, lo que habían aprendido en su corazón. Por eso Dios habla y le había dicho a ellos que le iba a levantar un pueblo, que la palabra no se le iba a dar en el libro, sino que se le iba a sembrar en el corazón. Aleluya. Imagínense la presión. Pero ahí se mantuvieron y Dios hizo diferencia. No permanecieron con Babilonia. Sobrevivieron a Babilonia, sobrevivieron a los medo-persas, sobrevivieron a los romanos. La iglesia de Dios, verdadera iglesia de Cristo, hermano, ha sobrevivido. Sobrevivió a Roma, sobrevivió a la época del oscurantismo, ha sobrevivido pandemias, ha sobrevivido persecuciones, y en cada una de las circunstancias difíciles Dios ha preservado a sus hijos. Ha preservado a los que son fieles. Ha hecho notorio que los hijos de Dios son diferentes a los demás. Entonces, ¿cuál es nuestro apuro? ¿Por qué estamos nosotros enfocados en convertirnos al mundo? No Jesús hablando que dijo: vosotros no sois de este mundo. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, nosotros ya nos dejamos de ser puertorriqueños, brasileros, dejamos de ser mexicanos, nosotros nos convertimos hijos de Dios, peregrinos en esta tierra. Nuestro ADN es cambiado por el ADN del cielo. La palabra de Dios dice que cuando alguien acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene y pone el sello de su Espíritu Santo sobre él. Hay una transformación. Por eso lo que leyó el hermano en el libro de Romanos, que dice que nuestra mente es transformada. Es necesario que nosotros seamos transformados para que adquiramos la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo justamente fue crucificado yo con Cristo.
Ahí es que viene entonces, hermano, la práctica que nosotros hacemos del bautismo, haciendo notorio que nosotros morimos al mundo, que nosotros morimos a nuestra cultura, que nosotros morimos a nuestra forma de pensar y resucita en nosotros la cultura del cielo, la forma de pensar de Cristo. Aleluya. Tú quieres triunfar, hermano. Por eso Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí que yo he vencido el mundo. Usted quiere ver la provisión de Dios, hermano. No podemos doblegarnos a los dioses de este mundo. No podemos doblegarnos a los dioses de este siglo. No podemos aceptar la mentira que se nos quiere enseñar. Hermano, y mira, termino con esto porque yo le hablo mucho esto a los jóvenes. A nosotros las escuelas nos hablan del Big Bang o de la evolución, depende del macro de ciencia que usted tenga, lo que crea. Y lo presentan como una ley. Déjeme decirle algo, hermano. Esto es una teoría científica que ni siquiera puede ser probada. Porque cuando Darwin se inventó, porque eso fue un invento de él, lo de la evolución, si usted lee bien, yo no voy a entrar en explicación científica, pero usted sabe que el país a los Galápagos vio un ave que no volaba y allá se le salió con lo de la evolución. Ellos tienen un problema en la evolución. Es que las especies cuando cambian, evolucionan supuestamente, si se entremezclan, no producen. Si usted hace un injerto, el injerto puede reproducirse. La ciencia no ha logrado explicar cómo en esta evolución se siguieron reproduciendo. Número uno. Número dos, ya no han podido explicar cómo, si nosotros todos evolucionamos de una misma especie, somos tan variables. Y no es por el área que nosotros vivamos, porque si usted va al Ecuador, en el Ecuador, para África, ¿de qué color son los africanos? Y para América, ¿de qué color eran los indios americanos? Escogían el mismo sol, vivían en bosque, son áreas parecidas y eran iguales. La ciencia no puede explicar esto, pero cuando uno va a la escuela, usted puede decir que usted cree en la evolución, aunque no se puede explicar. Ellos asumen que usted, eso es creerlo por fe, porque no hay una explicación científica para eso. Y usted está bien, diga que usted cree en la creación. De la guerra que hay, como esto del mismo infierno, hermano, cuando es más posible. Y lo mismito venimos a entonces como Dios, como diferentes personas de diferentes colores, así todos nacimos de Adán y Eva fácil. Usted y yo tenemos un banco genético que Dios puso en nosotros. Porque a Dios le gusta la diversidad. Ese banco genético es lo que define lo que usted, si usted hace un estudio de ADN, si usted se muere, si yo me muero, y no le reconocen mi cuerpo y me encuentran 50 años después, hacer un estudio de ADN y van a saber cómo yo soy, cómo yo era. Porque hay un banco genético que queda marcado en nosotros. Ese ADN es la imagen de Dios en cada uno. Aleluya. Por eso Dios dijo, hermano, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso científicamente ahí está la explicación de cómo salieron. Ahora, si van al Big Bang, que vinieron ellos no pueden explicar el principio. Vinieron una proteína, que hicieron contacto con que se hubo una explosión y de ahí salió la vida. ¿De dónde salieron esas proteínas? Algo tuvo que haber creado, porque ellos han descubierto que todo tiene toda la raza, inclusive el ser humano, han hecho estudios que han descubierto que el ser humano tiene un principio. ¿De dónde sale? No puede explicarlo. De la nada no salió. En la Universidad de Texas A&M hicieron un estudio genético y descubrieron que hay un momento que ellos paran de rastrear de dónde sale el ser humano. Hay un principio. Yo sé dónde pasó ese principio. Dios agarró del lodo, volvió el ser humano, sopló aliento sobre ella y salió el ser humano. Aleluya. ¿Ve cómo el enemigo se ha inventado cosas que no pueden explicar para engañar? ¿Y qué ha sido? ¿Qué es lo que a nosotros se nos quiere enseñar con esto de la pandemia, que ha venido la pandemia? Ay, que hay que confiar en la ciencia, que hay que enseñar la ciencia. Hermano, yo creo en la ciencia, no se equivoque conmigo, pero la ciencia siempre ha estado mal. No porque la ciencia esté mal, porque lo que hace la ciencia no tiene, lo que estudia la ciencia no tiene el conocimiento. Para el tiempo de Cristóbal Colón, ¿qué decían de la Tierra? Que era plana. La Escritura ya decía que la Tierra era redonda. La palabra de Dios nos dice, el libro de Job, el libro de Isaías,
que la tierra era redonda y fue escrito con todas las cosas que le quieren poner. Pero ¿qué decían los científicos más grandes de esa época? La verdad sigue siendo que la tierra era redonda. Eso no lo cambia nadie. ¿Qué decían los científicos acerca del átomo, hermano? Que no se podía dividir, que era diminuto, hasta que encontraron en los años 40 que se podía dividir y que de ahí tú lo podías romper y podías romper las partículas. Lo que les quiero decir con esto, hermano, ese es el peligro de nosotros seguir. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No tiene que ir 20 años atrás el avance que ha hecho la medicina, que hacían 20 años atrás con los estudios. Ahora están descubriendo que ni siquiera hay que dar quimioterapia, porque ustedes que están dando inmunoterapia. Yo trabajo en una universidad del centro médico, de un trabajo, ya no están dando quimioterapia, están dando que by the way, ellos pudieron explicar por qué la Biblia dice que en Génesis la gente vivía 900 años. La corrupción de nuestro cuerpo viene por la contaminación del dióxido de carbono. Si usted lo mete en un hyperbaric chamber, en una de oxígeno puro, de ahí a usted pueden empezar ¿verdad? Su cuerpo va a empezar a autosanarse y suprime las células cancerosas. Eso es lo que así se está descubriendo ahora, en el siglo XXI. Pero como de ella cuando te decían que vivían 900 años en la escritura, ¿cómo lo trataban desde ahora? Están diciendo que es posible. A nosotros no es posible porque a la vez que nosotros somos contaminados y somos expuestos a oxígeno puro, vamos entonces en nuestro cuerpo no va a aguantar. Lo que les quiero explicar, hermano, es que nosotros no podemos caer en el engaño de este mundo. Hay una sola verdad y la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo no necesita santo. Necesitamos revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a revelar a usted lo que tiene que necesitar, lo que usted tiene que saber. Y yo no le digo, yo le digo a los jóvenes, yo quiero a la universidad, yo estudié. Yo cuando fui a la universidad reconocí algo, yo quiero buscar un diploma porque lo iba a necesitar para trabajar. Yo asumía que todo lo que me enseñaron ahí era mentira, porque yo conocí una verdad, es la verdad de Cristo. Esta es la palabra de Dios. Yo fui a ella que hacer mi diploma y adiós. No cambiaron mi forma de pensar, no cambiaron no, porque la palabra de Dios es clara. No cambiemos la verdad de Cristo. No nos dobleguemos a los dioses de este siglo. Porque si no vas a perecer como el mundo, hermano. No utilicemos las estrategias que el mundo utiliza. Nosotros conocemos la verdad de Dios. La verdad de Dios, por eso Dios nos llama a nosotros. ¿Qué dice la Biblia? El que te dé una mejilla, ponle la otra. Nosotros no utilizamos la estrategia. Yo no me desquito en el trabajo como el que hace mal. Yo le enseño el amor y la bondad de Cristo para que el mundo reconozca que yo soy diferente, para que el infierno sepa que el diablo no me puede cambiar, que el mundo no me puede cambiar. Y yo le digo algo por testimonio, hermano, porque yo te lo digo con toda la certeza. Dios va a hacer diferencia en su vida. Amén. Dios va a hacer diferencia en sus hijos. Usted va a mirar atrás y te va a decir, valió la pena. O el precio fue caro. O quizás le van a decir cuántas oportunidades o perdiste mano. No van a ser oportunidades, nada. Usted va a ver cómo hubieran sido de maldición para su vida. Pero por hacer la voluntad de Dios, hermano, Dios lo va a premiar. Amén. Dios lo va a bendecir. Dios va a hacer diferencia entre sus hijos y el impío. Dice la Biblia, perecerán el justo y el impío. ¿Condenará Dios al justo con el impío? No. ¿Sufrirá el justo el castigo del impío? No. ¿Correrá la misma suerte? No. El impío corre suerte. Nosotros no tenemos suerte. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Padre, Señor, Santo, 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 santo. Espíritu Santo de Dios. Yo en esta noche, hermano, yo no voy a hacer un llamado porque usted sabe que estamos en la pandemia y hay que guardar distanciamientos sociales, etcétera. Pero yo sí voy a hacer una oración, hermano. Yo voy a hacer una oración. ¿Usted dónde está? Yo voy a por cada uno de ustedes estando aquí, hermano. Yo quiero que usted medite en esta noche, hermano. En esta noche que usted medite, hermano. Yo no le voy a decir a usted que es fácil. Yo no le voy a decir que el camino es fácil. Pero yo quiero que, hermano, que aquellos hoy que quieran tomar una decisión, aleluya, que quieran tomar una decisión de no doblegarse a este mundo, hermano, que usted incline su rostro y vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos dé fortaleza.
para que Dios nos preserve, hermano. Dios va a hacer una obra grande, hermano. Van a venir circunstancias difíciles. Yo personalmente, hablando en un término, si no fuera hablar sin yo conocer, puede decir que no conociera las escrituras. Yo estoy preocupado por lo que está pasando alrededor de nosotros. Yo estoy preocupado por el camino que va esta nación. Yo estoy preocupado por el camino que va nuestra sociedad, hermano. Pero usted sabe dónde está mi esperanza. Que hay una promesa de Dios para aquellos que son fieles a Dios. Que yo sé que yo no voy a perecer en este mundo. Por eso la esperanza no está puesta en Biden, no está puesta en Trump, no está puesta en las elecciones del 22 y la del 24. Mi esperanza está puesta en el cielo, porque yo sé que mi salvación y mi socorro viene del cielo. Yo sé que la palabra de Dios dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esa es la promesa que yo reclamo sobre mi vida todos los días. Esa es la promesa que yo reclamo sobre mi familia. Pero yo sé que como único yo voy a ver esas promesas cumplirse en mi vida es si yo no me doblego a los dioses de este siglo, es si yo me mantengo fiel a Dios. O vamos a flaquear, la Biblia dice que vamos a flaquear, o vamos a resbalar, pero no sobre esto es del que nunca resbala, esto es del que se levante y siga caminando, hermano. Aunque nos tengamos que arrastrar, aunque tengamos que arrastrarnos, yo voy a decir como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el mundo sirva a quien quiera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no voy a perecer en este mundo, hermano. Yo no voy a ser envuelto y absorbido por esta generación. Yo voy a sobrevivir, aleluya, los embates del enemigo. Y voy a cantar el himno de victoria en ese gran día cuando llamen a los hijos de Dios. Y diga: vencimos, vienen los votos. Esa es mi meta, hermano. Así que, hermano, usted en esta noche tome la determinación. ¿Va a doblegarse o no se va a doblegar? Es una decisión que tenemos que tomar nosotros, hermano. ¿Nos vamos a doblegar o vamos a hacer la prueba? Vamos a probar que el mundo vea que Dios hace diferencia con sus hijos. Padre y Señor nuestro, Santo, 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 aquí hay santo, hijos santo, 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 que en santo, esta noche, santo, Jehová, santo, están santo, tomando una santo, decisión, santo. o están reafirmando una decisión que quizás ya muchos tomaron, Padre, que no se van a doblegar a los dioses de este mundo, que no van a ser absorbidos por el mundo, Jehová. Oh Padre, que ellos no van a comer comida contaminada, que es la comida que ofrece el mundo, Padre, Señor. Y ellos no van a adoptar esta cultura que quiere traer Hollywood, Padre, que nos está siendo enseñada, Padre. Que no vamos a escuchar la ciencia de este mundo, Padre, que va contraria a lo que dice tu palabra, Padre. Que quieren enseñarnos mentiras y engaños, Padre. Que no van a escuchar los sabios de este mundo, sino van a escuchar la sabiduría que viene del cielo en tu palabra, la voz de tu Espíritu Santo, Jehová. Dios. Pero tú sabes, Jehová, que es difícil. Sigue tu palabra. Tú sabes que la batalla es difícil, Señor. Que estamos siendo atacados por diferentes áreas, Padre, Señor. Que en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, en la televisión, la media, Jehová. Atacando nuestra fe, Jehová. Por eso yo clamo por fortaleza. Suenda aquí, Taraman, su Taraman. Tu palabra dice que tú nos darás de tu Espíritu Santo, que nos guiará toda verdad y toda justicia, que nos fortalecerá en las debilidades, que nos llevará de la mano, Padre. Tu palabra que nos enseña el camino, tu palabra que nos enseña el camino, Jehová. Da fortaleza a tus hijos. Llévate todo desánimo, Jehová. Llévate todo desaliento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo reprendo todo desánimo, todo desaliento. En el nombre de Jesús, Padre. Fortaleza a tus hijos. Revélate a tus hijos, Jehová. Oh, Padre, muestra tu verdad. Muestra tu verdad, Jehová. Muestra tu verdad, Jehová. Muestra tu verdad, Señor. Muéstralo el camino en el nombre de Jesús.
Fortalece a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Jehová. Llévate todo aquello, Padre, contrario, todo pensamiento En contrario. el nombre de Todo Jesús, repente, Señor. mucho fuera del nombre de En Jesús. el nombre No de tienen Jesús, parte Padre, ni en esta suerte en la hora mente de tus destruimos, hijos, Señor. Padre. Padre, Toda obra fortalece, del Padre. diablo, Padre, Señor, quebrando declaramos toda que tu fortaleza reino. del enemigo puesta en la Rompamos mente, ahora, puesta Padre, en en el los nombre de Jesús. corazones, Rompa Padre. ahora, Padre, En el nombre de Jesús, en el nombre de Rompe ahora, Jesús, Jehová. Padre, en el nombre de Fortalece, Jesús. Padre. Rompe ahora, Habla la vida de tus hijos, Jehová. Gloria, Dios. Queremos voz de Dios tuya, Padre, no de hombre, Señor. En el nombre de Rompa Jesús. toda obra del diablo en esta Amén. noche, Dios. Amén. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Santo. Pero puede adorar con las palmas, glorifique con sus labios, ay, la Dios. Aguante mi victoria, aleluya. Llegamos al final de nuestro servicio mañana a las 10 y punto. A partir de las 9:30 ya queremos estar acá en el templo, pero a las 10 y punto empezamos nuestro servicio. Amén. Y usted está invitado para estar con nosotros mañana y escuchar más una vez palabra de Dios sobre vuestras vidas. Vamos a despedir a otro diciendo: bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Amén.